¿Alguna vez te dieron una palabra profética y luchaste en contra de ella? Cuando Pablo escribió a Timoteo, reveló un sorprendente e importante concepto espiritual que debemos ampliar, ya que puede ser una verdadera arma de guerra que el enemigo no quiere que entendamos. Miren lo que Pablo dijo en Primera de Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Timoteo era un joven ministro que había acompañado a Pablo durante su segundo viaje misionero a Listra. Esto se encuentra en Hechos 16:2. Pablo circuncidó a Timoteo para evitar un conflicto con los creyentes judíos, ya que el papá de Timoteo era griego. Este joven ministro era muy querido en la iglesia primitiva, incluyendo la zona de Iconio. Era bendecido con una fuerte fe que le fue transmitida desde su abuela Loida y su madre Eunice. Esto está en 2 de Timoteo 1:5. Pablo se dirigió a Timoteo como fiel en el Señor. Esto está en 1 Corintios 4:17. Y debido a que Pablo fue el mentor de Timoteo, le llamaba hijito. Pablo había pasado 3 años en Éfeso trabajando en una ciudad muy malvada. Sin embargo, esa iglesia se había convertido en una iglesia fuerte entre las primeras iglesias y está enumerada como una de las iglesias a las que Cristo se dirigió en Apocalipsis. Pablo había dado a Timoteo la comisión de ser el pastor principal en Éfeso y en su carta a Timoteo le dio importantes instrucciones. La situación era la siguiente. Timoteo era joven y habían muchos ancianos en Éfeso que por algún motivo pues no se agradaban de un ministro que fuese tan joven. Pablo le recordó a Timoteo que no reprendiese a un anciano. Esto está en Primera de Timoteo 5:1. Parece que la presión por las opiniones de algunos había hecho que Timoteo fuese intimidado con un espíritu de temor. Pablo escribió: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra griega común para temor en el Nuevo Testamento es phobos. Por ejemplo, Romanos 8:15, y hace alusión a tener temor a la posibilidad de algo malo. Es la raíz de la palabra fobia, phobos. La palabra griega para temor que Pablo utilizó en 2 de Timoteo 1:7 es deilia, que significa tímido. Timoteo no tenía temor a sus ancianos o a su congregación, pero se estaba volviendo tímido o intimidado por comentarios y opiniones con respecto pues a su ministerio. Pablo recordó a su hijo espiritual que Dios no le había dado espíritu, no le había dado sentimiento de ser tímido, sino que deseaba que tuviera dominio propio, una mente disciplinada o autocontrolada. Pablo le recordó a Timoteo dos armas espirituales importantes que le ayudarían a sobreponerse a su situación, a esa situación de miedo que estaba afrontando. En primer lugar, le dijo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Según de Timoteo 1:6. La palabra griega para avivar es una referencia a reavivar un fuego que está a punto de extinguirse, a punto de apagarse. Puede leerse como prender el don, encender el don. En la primera carta, Pablo enseñó a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. Primera Timoteo 4. Y en segunda carta le dijo que lo avive, que lo mantuviese ardiendo en fuego. Un nuevo celo por Dios. La palabra don en ambas referencias es carisma en griego y puede aludir a los 9 dones del Espíritu o a un don en específico impartido de parte del Señor y transferido a una persona mediante la imposición de manos, como Pablo hizo con Timoteo en 2 de Timoteo 1:6. Vamos a hablar de un arma poderosa.
La segunda arma para derribar fortalezas mentales es un arma espiritual disponible en su propia vida. Pablo le dijo al joven pastor que hiciera guerra con las profecías que iban delante de él. Pablo le dijo a Timoteo, le dio a Timoteo un encargo en primera de Timoteo 1:18, que es más un término militar utilizado para un comandante del ejército. Por eso enfatizamos en guerra espiritual. Es una, usó un término militar, un término para un comandante del ejército que le da una orden a un soldado. Pablo no está diciendo, tengo un buen consejo, sino, tengo una orden que quiero que sigas. Pablo le recordó a Timoteo qué profecías se hicieron antes en cuanto a él. Esto indicaba que si había dado a Timoteo palabras proféticas, ¿le han entregado a usted una palabra profética y ha sentido temor como Timoteo? Con respecto a la voluntad de Dios para su vida, que fueron confirmadas por el Espíritu Santo y que revelaban que la voluntad de Dios para Timoteo era la tarea pastoral en Éfeso. Timoteo tuvo una profecía, tuvo la orden de que él iba a liderar, a pastorear, pero él se había llenado de miedo. ¿Cuántas veces nos llenamos de miedo cuando nos entregan una palabra profética? Inmediatamente viene el enemigo y trae temor para que no andemos en esa profecía. Timoteo se iba a dejar llenar de miedo, se iba a dejar llenar de temor y por consiguiente, pues se iba a sentar y no iba a pastorear. Era común en la iglesia primitiva que los apóstoles con dones espirituales pues operaran en un don vocal y diesen una palabra de profecía con respecto a la voluntad de Dios para un ministro. Como ejemplo, leemos la frase porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esto está en Hechos 15:28. En Hechos 13, cuando Pablo y otros estaban orando y ayunando, el Espíritu Santo dio instrucciones a los líderes de la iglesia de que enviasen a Pablo y Bernabé a un viaje misionero. Incluso hubo advertencias de futuras hambrunas y advertencias de futuro peligro que fueron recibidas mediante una declaración inspirada por el Espíritu Santo. La instrucción de Pablo era que Timoteo hiciese guerra con las palabras proféticas que había recibido. Le estaba dejando claro a Timoteo que esta batalla no era contra carne y sangre o contra ancianos que pensaban que él era demasiado joven. Esto era una batalla espiritual contra la mente de Timoteo para que desafinase el llamado de Dios en su vida y la voluntad de Dios para su ministerio. Timoteo podía someterse a las palabras de otros y volverse tímido e ineficaz, que es lo que el enemigo quiere con la palabra profética que a usted le han entregado, permitiendo que el fuego de Dios se apagara y que el celo cesara. Sin embargo, el recordar públicamente a la congregación que fue el Espíritu Santo mismo mediante una declaración inspirada quien asignó a Timoteo su posición. Esa verdad se convirtió en un arma para ser usada para batallar contra el temor y la intimidación que atacaba al joven pastor. El arma de las palabras proféticas. La mayoría de creyentes han tenido una estupenda enseñanza instructiva sobre la importancia de conocer las escrituras y de utilizar la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Esto está en Efesios 6:17. Los creyentes citan varios pasajes como una promesa y una seguridad de victoria en el momento del conflicto espiritual, físico, emocional. Vemos este concepto en funcionamiento en la vida de Cristo cuando fue tentado durante 40 días por el enemigo. El tentador llegó y comenzó a acusar mentalmente a Cristo. Nosotros no podemos desconocer las artimañas del enemigo, intentando hacer que se cuestionara quién era él y su relación con Dios. Satanás le dijo a Cristo que si él era realmente el Hijo de Dios, podría convertir las piedras en pan y saltar desde el pináculo del templo sin sufrir daño.
Satanás también le dijo a Jesús que si se postraba ante él, Satanás le daría el poder sobre los reinos del mundo. En cada una de las tres tentaciones, Cristo inmediatamente citó escrituras para contrarrestar. Por eso lo importante de leer, por eso la importancia de congregarnos, por eso la importancia de aprender, de la coinonía, de la comunión, del acercarnos al Señor, porque es de la única manera que vamos a contrarrestar los ataques del enemigo. Estas tres escrituras se encuentran en la Biblia, los 5 libros escritos por Moisés en el desierto. La cita que Cristo dio al adversario, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está en Mateo 4:4. No tentarás al Señor tu Dios, está en Mateo 4:7. Al Señor tu Dios adorarás y solamente al servirás, está en Mateo 4:10, pero también fue escrita por Moisés en el desierto en Deuteronomio 8:3, Deuteronomio 6:16 y Éxodo 34:14. Las palabras proféticas crean batallas espirituales. Las señales bíblicas y proféticas de los últimos tiempos indican que nuestra generación está siendo testigo del cumplimiento de muchas predicciones escritas por los profetas hebreos. Durante importantes siglos proféticos siempre habrá un aumento en la guerra espiritual, especialmente la guerra espiritual entre ángeles de Dios y ángeles del maligno. Por ejemplo, cuando llegó el momento de que Dios sacase a Israel de la esclavitud en Egipto, pues hubo un conflicto entre el Dios de los hebreos y los ídolos de los egipcios. Esto se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 4, el versículo 12. El profeta Daniel experimentó una guerra espiritual sobrenatural en los cielos por encima de Babilonia entre ángeles de Dios y el príncipe espiritual de Persia, una fuerte entidad demoníaca que intentaba obstaculizar la liberación de una revelación profética que Daniel estaba recibiendo por parte de Dios con respecto al futuro de Israel. Esto lo podemos ver en el libro de Daniel 10. Cuando llegó el momento en que Dios hiciera regresar a los judíos después de 70 años de cautividad de Babilonia, surgió una resistencia desde el interior de Samaria con el gobernador resistiéndose a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Esto lo vemos en los libros de Esdras y Nehemías. El profeta Zacarías realmente vio una visión de Satanás mismo de pie ante el altar de Jesucristo, ante el altar de Jerusalén, intentando evitar el progreso de los judíos en la reconstrucción del templo. Zacarías, esto lo vemos en Zacarías 3. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo mientras pastores y magos iban de camino para adorar al futuro rey. Poco tiempo después de que los magos salieran de Belén, Herodes dio instrucciones a soldados romanos de matar a todos los niños menores de 2 años, pues en esta zona. Entonces, durante importantes periodos proféticos hay un aumento en la actividad satánica y demoníaca. Por eso, cuando nos dan una palabra profética, nosotros debemos defender esa palabra profética con guerra espiritual. Muchas personas en la congregación dicen, "Ay, pero es que a mí me profetizaron hace 5 años, me profetizaron hace 10 años, un pastor me dio un profeta me dio, vino de tal parte, me dio una palabra profética y hasta ahora no he visto el cumplimiento". La pregunta es, cuando le entregaron la palabra profética, ¿defendió la palabra? ¿Creyó en la palabra? ¿Guardó la palabra? ¿O qué hizo con la palabra? Lo cierto es que Satanás quiere evitar, impedir a toda costa que la profecía de parte de Dios se cumpla. Un conflicto espiritual con frecuencia se inicia cuando una palabra profética con respecto al futuro de una persona es hecha pública. Después de que Samuel ungiese a David como el futuro rey de Israel, los propios hermanos de David le vieron de manera negativa. Esto está en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 17, versículo 28 y 29. Y pues David fue lanzado a nuevas batallas. Él había derrotado a un oso y a un león y después se ocupó de el gigante Goliat. Sin embargo, este joven pasó unos 13 años siendo perseguido pues como un animal por el desierto de Judea por su celoso suegro que intentaba matarle. Eso está en Primera de Samuel 18.
David experimentó una batalla tras otra y finalmente llegó a Ciclag, donde toda la ciudad fue quemada y el enemigo capturó a las esposas, a las hijas, a los hijos y despojó a David con sus 600 hombres fuertes. Esto está en Primera de Samuel 30. Ese fue el momento como más bajo en la vida de David, pero dicen que él se fortaleció en Jehová su Dios. Nótese que él había sido ungido y él tenía una promesa de parte del Señor y con todo esto que le pasó, él hubiese podido desistir, él le hubiese podido negar esa palabra profética, él hubiese podido hasta maldecir el día en que fue ungido como rey. Sin embargo, dice que él se fortaleció en Jehová su Dios, a pesar de todo lo que vio, de lo tan terrible. Usted lo puede leer en Primera de Samuel 30, cómo se le llevaron secuestradas sus esposas, sus hijos, lo dejaron sin nada, quemaron la ciudad, pero sin embargo él no desfalleció. Él en ese momento, él en ese momento hubiese podido desistir de esa palabra profética y no creer, pero sin embargo él se fortaleció. ¿Será que nos estamos fortaleciendo a pesar de que hasta ahora no hemos visto el cumplimiento de esa profecía? Él se fortaleció en Jehová y recibió una instrucción profética. Cuando usted se fortalece en Jehová, usted recibe una instrucción profética y el Señor le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y ciertamente librarás a los cautivos. O sea, persiguió a los enemigos para poder rescatar a sus familias, a sus hijos y pues al botín. David era ciertamente una amenaza para los enemigos de Israel y, y de Dios y la palabra que él sería puesto rey, pues en ese momento él no lo estaba viendo porque el reino de las tinieblas se le estaba oponiendo para evitar que se cumpliese la profecía de su reinado. Pero Dios ganó y el enemigo perdió. Cristo es otro ejemplo, desde los 12 años de edad, en Lucas 2:42 hasta los 30, en Lucas 3:23. Sabemos que Cristo vivió en Nazaret de Galilea, pero poco se conoce de su actividad. Él era mantenido en reserva en ese escenario de la montaña privada antes de su ministerio público. Sin embargo, después de su bautismo público a los 30 años de edad, inmediatamente tuvo un encuentro con Satanás y fue tentado durante 40 días. Notemos que la batalla comenzó poco después del bautismo de Cristo, cuando la voz desde el cielo anunció, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La revelación profética puede traer conflictos espirituales, hermanos, ya que la revelación profética a menudo trata del futuro de una persona o una nación. Mediante un anuncio profético vocal, las potestades espirituales como que se alertan, son alertadas de la tarea de la persona, como fue el caso del anuncio del bautismo de Cristo, y pues por eso se levantan las guerras. El hecho, por eso lo importante de hacer guerra espiritual, vuelvo e insisto, el hecho de que siga una batalla cuando usted recibe revelación de su destino, revelando el propósito de Dios para su vida. No debe intimidarle a la hora de recibir aliento, edificación y dirección por medio de la palabra escrita y hablada. Dios con frecuencia da a conocer su voluntad para darle confianza y para impartirle un arma para que usted la utilice para derrotar las preguntas que el enemigo lance a su mente. Es como cuando a una madre le profetizan que su hijo se va a convertir y llega a la casa y encuentra a ese hijo peor. Entonces esa mamá desiste y ya deja de creer en la palabra profética para creer en las actitudes que está viendo en su hijo. Es como cuando a una persona le profetizan que va a recibir una provisión, pero lastimosamente llega a su casa y ve la nevera vacía. Entonces creyó más en la nevera vacía que en la provisión que Dios le dijo que le iba a entregar. Es como cuando a una persona le profetizan que se va a sanar, pero en esa semana más enferma o el tratamiento no está dando pues, los resultados que quería obtener en su sanidad, entonces deja de creer en la palabra de que iba a ser sano y cree más en lo que los doctores están diciendo. Entonces nosotros debemos atesorar la palabra profética. La palabra profética es la más segura.
Nosotros debemos cuidarla, nosotros debemos atesorarla. ¿Y cuál es la palabra profética más segura? La palabra, donde Él dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, que nosotros seremos plantados junto a corrientes de aguas y que nuestro fruto se verá a tiempo, que nuestra hoja no va a caer, que Él nos tomó desde los confines de la tierra y nos llamó y nos dijo que éramos siervos, que nos escogió, que nos llamó, que nos alentemos, que nos esforcemos, porque Él siempre nos ayudará, siempre nos sustentará, que Él es nuestra roca, nuestro castillo, nuestro libertador, que si habitamos bajo el abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Dios omnipotente, que Él está con nosotros como poderoso y que nos salva. Entonces debemos creer en sus promesas. Pero tristemente cuando vienen los problemas, la soledad, las pérdidas, la enfermedad, pues dejamos de creer en su palabra. Nosotros debemos hacer guerra con las profecías. El propósito de una promesa bíblica o una palabra profética es darle algo sólido a lo que a lo que aferrarse, darle algo sólido a lo que aferrarse mientras usted espera a que la promesa se cumpla. Usted debe cuidarlo con guerra espiritual. A Timoteo se le recordó que hiciera guerra con las profecías, recordándose a sí mismo y a otros que fue una palabra del Señor, que él fue constituido pastor por una palabra del Señor, la que la que le había puesto donde estaba. A él no lo puso un hombre, a él lo puso Dios. Cuando Timoteo se desalentase, siempre podía regresar a la palabra del Señor y tener confianza en que todo le resultaría bien al final porque él estaba en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, con esto hemos terminado. El último ejemplo que les voy a dar está en Hechos 27-28, que relata cuando Pablo fue enviado a Roma en un barco durante el peor periodo de tormenta que el mar Mediterráneo experimentaba cada año. El apóstol intentó advertir al capitán del barco del inminente peligro. Por la advertencia cayó, pues, pero la advertencia, pues, ellos no le hicieron caso. Cuando el barco entró en el corazón del mar, se levantó una violenta tormenta y el sol y las estrellas estuvieron ocultos detrás de oscuras nubes. Esto fue algo muy fuerte. Durante 14 días, los hombres comenzaron a lanzar por la borda el exceso de equipaje. Finalmente, el barco comenzó a romperse cerca de algunas arenas movedizas de la costa de una isla. Pablo y los prisioneros tuvieron que nadar o flotar, agarrándose de tablitas rotas hasta la orilla. Antes del naufragio, Lucas, el escritor de Hechos, había escrito, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, pero es que Pablo tenía una misión, que era llegar hasta la isla. Así todo hubiese parecido contrario. Pablo tenía una palabra profética. Cuando este gran hombre de fe escribió que habían perdido toda esperanza, puede estar usted seguro de que ese barco iba a hundirse. Sin embargo, en la parte más oscura de la crisis, se apareció un ángel del Señor a Pablo y le dijo que el barco quedaría destrozado, pero que ninguna persona moriría. Y esa es la palabra profética que el Señor te da hoy, que por más de que te veas hoy sin empleo, por más de que ese barco se vea a punto de hundir, tú vas a llegar a esa empresa, tú vas a llegar a ese emprendimiento, de que por más de que te veas solo hoy y que sientas que te vas a hundir, vas a llegar experimentar la compañía de un ser que te va a amar. Tú tienes una palabra profética de que así estés viendo hoy en tu casa a ese hijo rebelde, vas a ver ese hijo convertido, de que así hoy tú estés en un lecho, en una cama, enfermo, con un dictamen médico, tú vas a ver tu sanidad. Pablo, la misión de Pablo y la palabra profética era que llegara a la isla de Malta. Y sin embargo se le levantó la tormenta y parecía y habían perdido toda esperanza. Pero sin embargo, dice que ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Cuando ese gran hombre de fe escribió que habían perdido toda esperanza, puede usted estar seguro de que el barco ya estaba prácticamente hundido. Sin embargo, en la parte más oscura de la crisis se apareció un ángel del Señor y le dijo que el barco quedaría destrozado, pero que ninguna persona moriría. No vas a morir en el intento, tus hijos no van a morir, que todos sobrevivirían si seguían la instrucción del ángel. Cuando el barco comenzó a romperse, hubo una orden
Hubo una orden de matar a todos los prisioneros para que no escapasen. Dice, estoy seguro de que a Pablo le resultó necesario recordarle al Señor la profecía de que ninguna vida sería perdida, porque esa fue la instrucción, porque llevaban prisioneros. Y cuando el barco se hundió, al capitán le dio miedo de que los prisioneros se fueran a escapar, porque pues después iban a matar al capitán, y él dio la orden de que los mataran. Y Pablo dijo, no, porque el ángel me recordó, el ángel me dio una profecía de que ninguna vida iba a ser perdida. Al final no solo sobrevivieron Pablo y toda la tripulación y los prisioneros en una isla, sino que también Pablo se ganó a la isla que hizo en el nombre, esa isla de Patmos, en Hechos 28, usted lo puede leer. La primera instrucción de batalla es recordar y meditar en las promesas de la Biblia para su victoria. Y las promesas dadas mediante la inspiración del Espíritu Santo que llegan mediante la oración y el aliento de otros creyentes. Lo último que debería usted hacer es olvidar la palabra del Señor y las palabras proféticas de cuáles le hayan dado. El propósito de las palabras de Dios es darle un fundamento sobre el cual usted debe permanecer, aun cuando todo esté temblando, aun cuando todo se esté tambaleando. La palabra profética es el ancla para que usted sobreviva a esas tormentas.